La interpretación de la espirometría para el diagnóstico de las alteraciones ventilatorias es otra forma de preguntar las pruebas de función respiratoria en el MIR. Hay dos aspectos que debes saber de cara a este tipo de preguntas. Por una parte, los criterios espirométricos para definir los trastornos obstructivo y restrictivo, y por otra parte, qué enfermedades del aparato respiratorio cursan con patrón obstructivo o restrictivo. En cuanto a los criterios diagnósticos, el patrón obstructivo se debe a obstrucción al vaciado pulmonar y por tanto es un problema expiratorio. Se caracteriza por disminución de los flujos expiratorios medidos en la espirometría dinámica. Su diagnóstico se basa en la medición del índice de Tifenó. El índice de Tifenó se considera normal por encima o igual a 80%, pero para definir alteración obstructiva debe ser inferior a 70%. Los trastornos restrictivos, en cambio, se deben a dificultad para el llenado del pulmón, son un problema inspiratorio. Pueden deberse o a un descenso de la distensibilidad del pulmón o a un descenso de la fuerza o capacidad de expansión de la caja torácica con pulmón normal. Por tanto, hay restricciones parenquimatosas y restricciones extraparenquimatosas. El parámetro para definir restricción es el descenso de la capacidad pulmonar total, que se considera normal entre el 80 y el 120% del valor teórico. Por tanto, para diagnosticar un trastorno ventilatorio debemos fijarnos únicamente en dos parámetros: el índice de Tifenó, que me define si hay obstrucción, y la capacidad pulmonar total, que me dice si hay restricción. Si aparecen las dos simultáneamente es un trastorno mixto. El resto de parámetros de la espirometría nos van a servir para cuantificar grado de obstrucción o grado de restricción, pero no para el diagnóstico. También nos pueden servir para el diagnóstico diferencial entre unas u otras enfermedades. Volviendo al caso clínico, tenemos un paciente con un BEMS conservado y una capacidad vital forzada disminuida. No me están dando la capacidad pulmonar total, pero una capacidad vital forzada disminuida sugiere una capacidad pulmonar total disminuida. Luego, probablemente el paciente presente un trastorno restrictivo. Para contestar esta pregunta es necesario saber, dominar, qué enfermedades cursan con patrón obstructivo y qué enfermedades cursan con patrón restrictivo. El patrón restrictivo es típico de o bien enfermedades pulmonares con reducción de la distensibilidad, y es lo que llamamos restricción parenquimatosa, y suele ser debido a enfermedades intersticiales del pulmón, o bien puede deberse a problemas de la caja torácica con limitación de la capacidad de expansión de esta o de la fuerza de expansión. Puede ser debido a afectación exclusivamente de la inspiración, y lo denominamos extraparenquimatosas con afectación inspiratoria, o con afectación de la inspiración y de la expiración. En cualquier caso, el origen de una reducción de la capacidad de expansión de la caja torácica puede deberse a enfermedades neuromusculares que limitan la fuerza muscular o a enfermedades osteomusculares que condicionan mayor rigidez de la caja torácica. Saber este tipo de enfermedades no nos ayudaba a contestar la pregunta, puesto que hay dos enfermedades, neumoconiosis y silicosis, entre las respuestas que cursan con afectación intersticial. En cambio, el patrón obstructivo es con el que cursan las grandes enfermedades obstructivas, principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que encontramos obstrucción crónica e irreversible al flujo expiratorio. También hay obstrucción en el asma. La característica del asma es que hay una obstrucción al flujo aéreo reversible y variable. También encontramos obstrucción en las bronquiectasias. Las bronquiectasias no aparecen reflejadas directamente entre las opciones, pero sí aparece la fibrosis quística, enfermedad genética que afecta al páncreas y al pulmón y que condiciona la muerte del paciente entre la segunda y tercera década por enfermedad pulmonar con múltiples bronquiectasias y grave limitación al flujo aéreo.
La bronquiolitis también cursa con obstrucción al flujo aéreo, con hiperreactividad bronquial. Y por último, y que nos ayudaba a contestar la pregunta, hay 6 enfermedades intersticiales que pueden cursar con obstrucción en el patrón espirométrico y que han sido objeto de varias preguntas en el MIR y que por tanto debes recordar. Las 6 enfermedades intersticiales que cursan con patrón obstructivo son, por un lado, 2 enfermedades que tienen obstrucción pura en la espirometría, que son la histiocitosis X y la linfangioleiomyomatosis. Por otra parte, otras 4 enfermedades que pueden cursar con patrón restrictivo o con una mezcla de restricción y obstrucción, que son la silicosis, la sarcoidosis, la neumonía de hipersensibilidad crónica y la neumonía eosinófila crónica. Por tanto, volviendo a esta pregunta, en la que sospechamos un patrón restrictivo, podemos descartar bronquitis crónica, puesto que es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podemos descartar asma bronquial, podemos descartar fibrosis quística, puesto que cursa con múltiples bronquiectasias, y nos queda la neumoconiosis, que es una enfermedad intersticial puramente restrictiva, y la silicosis, que puede cursar con obstrucción o restricción y por tanto no sería la mejor respuesta para esta pregunta.